Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Bienvenidos a esta nueva edición de Hemisferios que hoy vamos a dedicar a descubrir las claves del éxito de las mujeres emprendedoras. Durante mi experiencia profesional he tenido la suerte de contar siempre en los equipos que he formado con una participación muy significativa de mujeres. Ello me ha permitido demostrar cómo ellas dan un gran equilibrio a los equipos. Suelen ser brillantes, pisan la tierra y ayudan a concretar y a no apartarse de los objetivos y, como yo suelo decir, no dejando nada en el tintero. Hoy hemos querido rendir homenaje en este programa a todas ellas, trayendo para que nos cuente su experiencia personal y profesional a una de estas mujeres con las que he tenido el inmenso placer de colaborar, Miriam García Carromero. Muy buenos días, Miriam. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Miriam es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en sistemas de energías renovables y edificación sostenible por la universidad. Ha cursado varios MBAs por la Cámara de Comercio de Madrid, ESADE y escuelas de negocio francesas. Después de sus inicios en multinacionales como Hewlett Packard y luego Alcatel, en 2006 cofunda una compañía que se llama Green Energy Renovables, cuya filial llevará posteriormente a Chile, donde también funda Q Energy y PQ Grid, ambas compañías enfocadas a la construcción, ingeniería, mantenimiento y desarrollo de proyectos renovables en Europa y América del Sur. Actualmente es la nueva directora general de Contigo Energía y se define como una enamorada de la energía y las comunicaciones. Y desde 2005 ha volcado su carrera en la investigación dentro de las renovables, trabajando para la Comisión de Energía de California en el diseño del roadmap de energías renovables en el estado californiano. Como vemos, todo un currículum impresionante dedicado a una vida muy intensa profesional y además muy emprendedora. Como diría Miriam, es esas personas que es imposible que pasen desapercibidas, inteligente, con gran empuje y capacidad de emprendimiento, que junto a una aguda intuición hacen las cosas fáciles para los demás y que siempre dice las cosas como las ve, y me consta que eso lo va a hacer hoy cuando tengamos esta entrevista. Hecha esta pequeña introducción, pasemos a conocer más de ella y de su vida y de su actividad actual. Mi primera pregunta para ti, Miriam, es ¿cómo fueron tus comienzos en HP y en Alcatel? ¿Acabaste la carrera de ingeniería? ¿Cómo escogiste esta profesión? ¿Cómo te vino la vocación? Yo de pequeño yo soy ingeniero porque de pequeño quería ser inventor. Me dijeron que como no había inventores, que la carrera era lo de ingeniería, pues me metí ingeniero. ¿Cómo fueron tus comienzos en estas empresas? ¿Viste enseguida que tu camino era la gestión y no la técnica? Cuéntanos un poco más tu experiencia. Mira, pues te cuento un poco. Yo recuerdo que estaba acabando, yo soy de la época del COU y no sabía qué carrera hacer. Te lo digo sinceramente. Yo he sido una loca. ¿No querías ser inventora? No, yo quería, pues me gustaba la historia, la música. Tenía realmente un conflicto bastante importante porque había hecho pues el bachiller de ciencias y estudiaba latín, incluso en el COU. O sea, era una cosa rarísima. Pero estudiaste ciencias, pero te gustaba más la parte cultura. Muchísimo. Yo era humanista total. Humanista. Entonces, cuando estaba haciendo, ¿os acordáis que había que hacer una preselección? Entonces, yo fui una loca que puse ingeniería de telecomunicaciones porque me pareció que era la menos ingeniera de todas. Y luego puse filología en semíticas. Casi a mi padre le da un infarto. Y luego no sé qué otra cosa, puse informática, no sé qué. El asunto es que al final, claro, el pobre señor que vio mi preselección debió pensar que yo era idiota perdida y dijo, esta pobre señora la voy a hacer ingeniera porque lo de las semíticas como que no va con ella. Y me metí en telecomunicaciones pensando que era una carrera, para mí telecomunicaciones era pues todo lo que se había aprendido a través de la guerra, ¿no? Pues todos los métodos de codificación, modulación, todas esas cosas. Yo estaba entusiasmada con ese tema. Y efectivamente telecomunicaciones es eso, pero es mucho más. O sea, te da una base impresionante, te hace un ingeniero muy, muy global. Somos ingenieros electrónicos realmente, llamamos telecomunicaciones porque la electrónica se dedica mucho a las telecomunicaciones, entonces somos electrónicos. Y realmente aprendí de todo, o sea, aprendí logística, teoría de colas, aprendí las cosas más disparatadas, base de datos, cosas impresionantes. Estamos hablando de los años 80, estamos hablando hace muchísimo tiempo. ¿Había muchas chicas? Muy poquitas. Cuando yo entré éramos 5 chicas, habría probablemente 300 muchachos en las salas aquellas aulas grandes y éramos 5 muchachas. Era muy gracioso porque no estaban acostumbrados a ver chicas en las aulas
Entonces teníamos un profesor que nos sacaba siempre a las chicas. Cuando estábamos en cálculo, solo sacaba a las chicas, porque decía que como nunca había habido chicas, que por lo menos las sacaba a la pizarra para que vieran que también había chicas en la carrera. El comentario más normal era que efectivamente nunca había habido muchachas en las carreras técnicas. Yo recuerdo en mi promoción había 5. Sí. Fueron 5, pero luego ya empezaron a haber. Luego, en cambio, mira, esto es un cambio brutal. O sea, yo soy de los 80, en los 90 la afluencia de muchachas es brutal en todas las carreras técnicas porque empiezan a pedir notas muy altas. Curiosamente, la mujer es mejor estudiante que el hombre, es más enfocada, saca mejores notas. Entonces, cuando empiezan a pedir nota en carreras como telecomunicaciones, que estaba súper cotizada, entonces, evidentemente, se llena de mujeres. Entonces, yo, que estoy casada también con un ingeniero de telecomunicaciones, voy un día a verle, que era profesor, y digo, yo ahora entiendo por qué tú te has quedado aquí. Si es que esto está lleno de muchachas, antes no había, y se reía de mí. Y es verdad que hubo esa transición que fue súper importante para que la mujer entrara en el mundo técnico. Todavía hay mucha reluctancia, hay carreras donde prácticamente no hay mujeres, es una preocupación que tenemos también desde las empresas. La ingeniería, por ejemplo, eléctrica no tiene mujeres. También es verdad que hay poco porcentaje de hombres. O sea, es una de las carreras que está menos, digamos, querida por los potenciales, digamos, luego profesionales. Es un error. Hay que tener ingenieros eléctricos en el país. Casi todos los que trabajamos en electricidad somos o mecánicos o electrónicos. Muy pocos son eléctricos de origen. Y es un error que tenemos que corregir desde las empresas, motivando también a que la gente sepa que esto es un negocio maravilloso, es precioso lo que estamos haciendo en electricidad. Somos, dentro de todo el sector energético, los más renovables, que ahora es lo que mola decir, ¿no? Pero es verdad, la electricidad ha sido la primera que ha introducido renovables dentro de su basket de energía. Es mucho más difícil en térmico, más difícil en transporte y, sin embargo, nosotros somos los primeros que hemos introducido este tema. Entonces, por lo tanto, es necesario tener ingenieros. Y yo siempre digo, da igual que sean mujeres o hombres, pero francamente me gustaría que hubiera más mujeres en este segmento. Sí que me gustaría. Es algo que nos ha pasado. Pero bueno, lo vamos corrigiendo poco a poco. El mensaje para que se animen las chicas. Para eso están los programas como este. Estos programas están para eso, sí. Aparte que es curioso, porque tú dices que, bueno, aparte de... Le has encontrado la parte de las humanidades a la tecnología, lo cual está muy bien. Yo soy una fanática de la historia, sigo leyendo historia, todo el mundo se ríe de mí porque yo, bueno, hasta en Twitter soy un personaje histórico, no me presento como yo misma, sino como un personaje histórico porque creo que hay que hacer también un poco de reforzamiento de este tipo de cuestiones a la gente joven, que sepa la historia, de la historia se aprende. Y la historia de España es fantástica, o sea, es una aventura maravillosa. Hace poco tuvimos el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo. Por Dios, de verdad, la gente joven que lea, es que España ha hecho cosas preciosas, o sea, somos realmente unos pioneros en montones de partes del mundo y el español se habla, gracias a ser pioneros, es el segundo idioma. Bueno, tú has estado en Chile trabajando y no has tenido que hablar en inglés, seguro. No, lo que pasa es que tengo que hablar chileno, que de verdad es un punto. Creo que es más difícil hablar chileno que hablar español. Lo hablo muy bien, digo al tiro y digo todas las cosas que hay que decir. Mi experiencia es, después de unas copas con chilenos, cuando estaba trabajando allí, y empezar a contar chistes, y no cogía los chistes. No pescaba ni uno. No pescaba, ¿no? Es que no se dice coger, se dice pescar. Yo sí, perdón. Llevo tiempo sin coger nada por si ofendo a alguien, porque realmente no sé si estoy en el segmento adecuado. Entonces yo he abolido la palabra coger y digo pescar. Y bueno, y hay veces que nadie me entiende, porque cuando digo, eres un 7, me miran, ¿será bueno? Porque claro, hacer un 7 en España es que te hacen un roto, ¿no? Pero en Chile decir que eres un 7 es que eres muy bueno. Es que eres excelente. O como decir que eres seco es decir que eres excelente también. O sea, la excelencia en Chile está con una nomenclatura más bien tirando a judía, con esto del 7, ahí está un tema bastante interesante a explorar. Y luego seco, no sé dónde viene, pero me parece muy interesante también. Bueno, seguimos con la pregunta. Estás en Alcatel, has pasado en Hewlett Packard, creo que estuviste antes en el... Empecé de becaria en el Consejo de Seguridad Nuclear, pero explotó Chernóbil. O sea, esa fue mi gran experiencia como ingeniero. Vi todo lo que pasaba porque no se enteraban de que había 2 becarias allí. Vimos por dónde iba la nube, para arriba, para abajo, todo aquel follón. Y bueno, de ahí dije, bueno, ¿cuál es mi siguiente paso? Porque es verdad que con energía no he empezado bien. Ha explotado Chernóbil, esto no tiene buena pinta. Entonces, la siguiente experiencia fue en Hewlett Packard. La verdad es que de allí tengo la experiencia de un pedazo de presidente, o sea, Juan Soto yo creo que ha sido el tío más inteligente que yo he conocido, o sea, era absolutamente
rabiosamente inteligente. Hewlett Packard luego fue dirigida por mujeres también. Sí, luego fue dirigida por mujeres. Hewlett Packard en ese momento está en un momento de transición, era una tecnología muy específica y muy de nicho. A mí me enseñó muchísimo sobre todo esto, aprendimos a hacer redes de área local, redes de área ampliada, o sea, era todo el momento de digitalización inicial que se estaba haciendo en España. Pero yo soy inquieta, yo era ingeniero teleco, yo decía, ¿cómo me voy a quedar solamente con la parte, digamos, periférica de lo que son las telecomunicaciones? Vamos a irnos a trabajar a una empresa que sea realmente telecomunicaciones, Alcatel. La verdad es que miré muchas, miré Alcatel, Telefónica, tal. Telefónica, de verdad que en esos años no me gustaba, me parecía demasiado funcionario. Funcionarial. Sí, era muy funcionario. En tu época todavía había posiciones, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y no me gustó nada. En cambio, los proveedores era como un poco más interesante porque tenía una actividad muy, muy internacional. Y como yo era de moverme fuera de mi país, porque era lo que me gustaba, pues me fui a Alcatel. Y tuve la suerte de empezar en un proyecto internacional. Entonces me mandaron a Bélgica y de verdad se lo agradezco a todo el mundo. Aparte de que por fin aprendí inglés. ¿En Bélgica aprendiste inglés o francés? Las dos. Francés lo llevaba del colegio, porque mi colegio era trilingüe, pero en realidad nos enseñaban francés y español. Lo del inglés, el pobre teacher tuvo muy mal hacer con nosotros. Entonces francés lo llevaba de casa y el inglés era pésimo. El inglés este que aprendíamos en España, que decíamos how are you, pero con una R súper fuerte y esas cosas, ¿no? Y allí aprendí en la Rue de la Loi, allí aprendí en Bruselas, aprendí muchas cosas, aprendí mucho. Por ser mujer tuve suerte, porque luego Alcatel nos potenciaba bastante, a las que veía que más o menos teníamos ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces me llevaron al organismo de homologación que se llama el CCITT, que es específico para telecomunicaciones, y allí buscaban a mujeres que quisieran liderar. Y a mí eso me pareció un regalo. Yo dije, pues es que esto es maravilloso. O sea, me lo han puesto así en un paquete y lo vamos a aprovechar. Entonces, llevábamos una serie de elementos de homologación. En ese momento estaba todo el tema de datos y la verdad es que fue una aventura muy bonita. Y en Alcatel todos los años que pasé fueron años de retos. Años de retos súper interesantes, pues hicimos toda la digitalización de la red de España, de todas las redes europeas, o sea, nos quitamos el Rotary precioso que había, de eso hay un museo, les recomiendo a todos los ingenieros que por favor vayan a verlo, porque eso ha salido del desmantelamiento que hicimos en los años 90 de todas las centrales antiguas. La última recuerdo que fue Aranjuez, la recuerdo como si fuera absolutamente ayer, y eso es algo que tienen que conocer nuestros jóvenes. Tú marcas un 2 y la Rotary hace y marca 2 veces. Y funcionaba. Y funcionan maravillosamente. Eso no se estropeaba absolutamente nunca. Yo tengo trocitos de Rotary que me dieron los técnicos que desmontaron como pequeño recuerdo del final de una época, que eso es como se crea realmente Telefónica de España, se creó con la Rotary. Esa es la historia de este país. Para los que nos están siguiendo en el programa, al final eran unos tambores con motores eléctricos, y iban haciendo los clas, clas, clas. Los clas, clas, clas eran los que hacía el teléfono en casa. Claro, en los numeritos. El teléfono iba haciendo clas, clas, clas y las conexiones, desconexiones que hacía iban marcando los números en la central. Y al final era electromecánico. Podías seguir la llamada. Seguías la llamada por los clas, clas, clas que ibas haciendo. Era súper bonito. Se puede ir al museo, porque si alguien quiere ir al museo... Yo se lo recomiendo. Supongo que hay que entrar en internet y pedir hora, porque habrá bastantes solicitudes, pero seguro que en Telefónica hay algún sitio para localizarlo, y es el edificio además que es una preciosidad porque se ha renovado varias veces y lo han dejado inmaculado. Está precioso. Bueno, yo tengo fotos hasta de cuando se hizo el edificio de Telefónica, que es una belleza. O sea, es una España diferente. Y luego se hizo el Pentaconta, luego el digital, o sea, Telefónica ha tenido, y ahora está la voz sobre IP, y bueno, supongo que en comunicaciones nunca va a haber límite al desarrollo. Gracias a todo lo que se ha hecho ahí, pues hoy en día tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo en casa, por ejemplo, y hacer un montón de cosas que sin esos años de gran inversión no se hubiera podido hacer. ¿En Alcatel estás cuántos años? En Alcatel estoy desde el año, creo que fue desde el año 91 hasta el 2004, 2005. Pasé por todos los países de Europa, la verdad. Llevé también a América Latina en un momento muy interesante, que fue cuando compramos una empresa en Argentina. Era el momento en el que Argentina pues, había vendido las aerolíneas también a España, etcétera, etcétera. Entonces teníamos fabricación en Brasil y fabricábamos también, creo que en Argentina, si no recuerdo mal. Y fuimos muy activos en toda América. Chile lo conozco de esa época, de cuando se empieza a hacer la venta de la compañía de teléfonos de Chile, se vendió a Telefónica. Pero yo creo que creo recordar que cuando compró Telefónica, Argentina ya se había renovado el parque. ¿Lo habíais hecho en Alcatel? Posiblemente lo hicimos antes de la renovación. En Chile no. En Chile, cuando se vende la compañía Telefónica,
ahí es cuando hacemos toda la renovación del analógico, pentaconta o como lo quieras llamar, y se compraron más empresas por parte de Telefónica. O sea, en ese momento es un momento de expansión y se compra prácticamente todas las empresas que hay en América y detrás vamos los proveedores de Telefónica. Hicimos un trabajo realmente muy interesante de migración y hoy en día todo lo que hay lo hizo Telefónica con sus proveedores. Lo hizo Telefónica y el gran logro de Felipe González, que todo hay que decirlo, con una visión estratégica, sacó las empresas españolas y además muy bien hecho porque primero mandó los bancos, ¿te acuerdas? Están todos. El BBVA, Santander, están todos los países. Y después que mandó los bancos, los buques insignias, se sentó con los empresarios, les dijo, tenéis que comprar aerolíneas, etcétera, etcétera. Después fueron los constructores y yo me encontraba además, colonizado también por después los pequeños instaladores y los pequeños fabricantes. No, hombre, sí, es que Felipe González hizo una cosa increíble. Y además nos convertimos, superamos a Estados Unidos, a la parte minería, éramos los mayores inversores en la zona. Seguimos siéndolo, en Chile todavía el 25% de la inversión la lleva España. Lo digo a ver si nuestros políticos se enteran de que hay que hablar con las empresas y con los empresarios, porque al final son los que sacan el país adelante. En esos momentos iban, incluso hasta que en el gobierno de Aznar, iban empresarios junto con el gobierno, íbamos juntos a todas. Sí, pero es que tú lo has dicho. Y eso se ha dejado de hacer. Se nos han acabado los hombres de Estado con visión. Se nos acaba y es una pena porque era una época súper bonita, pero lo bonito es que tú vas a cualquier país y todavía sigues viendo el rojo del Banco de Santander, por lo tanto los bancos españoles siguen estando fuera de España. Resumo tu etapa en Alcatel y en las primeras empresas. Yo creo que en Alcatel es donde tú coges más solidez desde el punto de vista profesional. Ahí me dan todas las oportunidades. Aprendes además, como has dicho, a hablar bien inglés, empiezas tu carrera internacional y yo creo que ahí ya te empieza a picar el gusanillo del emprendimiento, ¿no? Vamos a ver, estamos a principios del año 2000, entonces estamos ya terminando de lo que son la privatización de todas las empresas, empiezan a entrar en España, pues habían entrado ya France Telecom, había entrado British Telecom, estaba entrando Deutsche Telekom, o sea, ya quedaban pocos actores por entrar en España, entonces estábamos ahí en el tema de la voz sobre IP, a ver qué pasaba con la voz sobre IP. Y entonces me pica el gusanillo, mi marido me dice, ¿sabes? Es que existe la posibilidad de que nos vayamos a California porque estaban con un roadmap muy interesante de ver hacia dónde va a ir la energía en un estado que es dependiente 75% del exterior. ¿Tu marido era profesor entonces? Era profesor y estaba trabajando en todos los temas de concentración solar. Él es un investigador que se dedica a eso y tiene patentes sobre el tema de concentración solar. Entonces dice, nos están llamando de la universidad y tal, el profesor, ¿te acuerdas de aquel profesor que me hizo a mí cuando estuve haciendo el doctorado, que estuvo cuando hice la lectura de la tesis? Digo, sí, me acuerdo perfectamente del profesor. Dice, pues nos ha invitado. ¿Te parece que nos vayamos? Fantástico. Y yo digo, tengo 2 hijos preadolescentes, no quiero que les pase lo que me pasó a mí con el inglés, estos aprenden inglés de jovencitos y lo van a llevar súper bien, esto va a ser maravilloso. Entonces, en ese momento era presidente un antiguo compañero mío de la universidad, Alfredo, y Alfredo Redondo, le digo, Alfredo, me voy a Estados Unidos, dejo Alcatel. Y dice, ¿qué dices? ¿Sos loca? Pero si yo te voy a hacer presidenta de no sé qué. Digo, no me hagas presidenta de nada, no me lo digas siquiera, que me voy, que me voy ya. Entonces nos fuimos. O sea, Alcatel pierde una gran profesional, dejas Alcatel ya. Dejo Alcatel con un dolor grandísimo de corazón. Es verdad que después de dejarla, pues hubo todos estos movimientos, ¿no? De la venta Nokia, luego Luz y demás. La verdad es que lo veía desde fuera, pero lo veía con un dolor espantoso. Habíamos sido una empresa en España de 13.000 personas, 13.000. Y cuando yo me voy no eran ni 2.000. O sea, el dolor que yo tenía era tremendo. Es verdad que no hacía falta tanta gente porque la productividad había subido un montón. Estándar Eléctrica fue el embrión, ¿no? Estándar Eléctrica es el embrión, que es la que, junto con Telefónica, montan todas las telecomunicaciones del país en el siglo finales del XIX, la que estamos hablando hace muchísimo tiempo. Y claro, yo me voy pues en un momento que digo, bueno, pues hay que dar ese cambio, pero que claro, tienes Alcatel metida aquí dentro. De hecho, cuando llego a California, lo primero que busco en Sacramento es una oficina de Alcatel. O sea, estoy medio loca y lo primero que hago, llego a Sacramento y busco una oficina de Alcatel para ver a los compañeros. Y me dice, claro, yo llamo a España, le digo, Alfredo, ¿dónde está la gente de Alcatel aquí en Sacramento? Y tal. Y dice, no, están en tal sitio. Vete a verlo. Y dice, ¿pero qué vas a hacer ahí, solo loca? Digo, pues yo qué sé, es que todavía estoy yo con la cabeza ahí. Empezamos a trabajar para la Comisión de Energía de California en California junto con el profesor y la idea que tenía California en esos momentos, que no sabía hacia dónde iba, era ellos querían ser absolutamente independientes de cualquier fuente externa de energía, pero no solamente eléctrica,
térmica y de cualquier tipo. Entonces, lo que ellos se planteaban es que como tenían ese potencial tan grande de sol, y te juro que lo tienen porque he medido radiaciones que no había visto en el planeta Tierra, o sea, es impresionante, su idea era, vamos a conseguir a través de la generación, ya sea termosolar o ya sea fotovoltaica de concentración y demás, con bombas de calor poder dar tanto frío como calor. O sea, su idea no era solamente dar energía eléctrica, su idea era dar todo tipo de servicios a los edificios, ¿vale? Entonces era muy ambicioso el proyecto y la tecnología no era la que tenemos ahora. Entonces estuvimos probando pues tubos de concentración y un montón de cosas, haciendo mediciones. Yo aprendí un montón. Yo tengo fotos de mis hijos ahí probando pues las celditas estas de concentración. Estuviste? 2 años. ¿Te llevaste a tus hijos? Nos llevamos toda la familia, si no lo ¿Estudiaron pasaron. allí? Estudiaron allí, se hicieron bilingües. El mayor, en 15 días de ingresar, que pensaban que no iba a hablar inglés, ya le tuvieron que pasar a un equipo totalmente inglés, nada de español, porque el tipo fue súper ligero. Y el pequeño era más chiquitito, claro, le metieron en un curso donde académicamente él estaba más avanzado que el inglés, entonces tenía clases en inglés en un nivel que era el que le correspondía por edad y un nivel un poquito más alto para el tema académico, porque él académicamente estaba por encima del nivel que tenía en inglés. Y la verdad es que en 3 meses Guillermo también aprendió inglés y yo encantada de la vida. Hablaban mucho mejor que yo. Yo cuando no entendía a alguien le decía, cariño, coge a este señor que no le pesco nada. Digo, tú seguro que lo vas a pescar mucho mejor que yo. Y es verdad, hoy en día... Porque tu inglés era el europeo, no el americano. Sí, era bastante british porque, claro, yo había aprendido inglés pues en Bélgica, con lo cual pues todos mis compañeros eran continental English, como decían en ese momento los british, que nos llamaban continental English, ¿no? Como el desayuno. Pero sí, era un inglés que no tenía todas las facetas que tiene el inglés americano, que tiene muchísimo slang, que tienes que aprender muchísimo el lenguaje de calle, y yo no tenía nada de eso. De hecho, un día no sabíamos cómo decir mi marido y yo garbanzos, y andábamos como locos buscando garbanzos por un supermercado, y nos dice una señora, dice, esto se dice garbanzo pic. No, ahí se dice garbanzo pic en California. Y yo, pues great. Ya está. La siguiente ya sé cómo se dice garbanzo. Nos faltaba muchísimo vocabulario. O sea, para salir a la calle era tremendo. Entonces me metí en un club de mujeres, como a mí me gustaba la literatura, pues de literatura. Entonces leíamos libros y luego los comentábamos. Con el vino de California, que es una manera maravillosa de soltar la lengua. Entonces ahí el vino de California, el de Napa, buenísimo para luego hablar de... Cada vez es mejor. Porque Muy cuando bueno. tú estuviste no era tan bueno. No, era malísimo. El Pinot Noir lo recuerdo con horror y he estado años sin tomar Pinot Noir por culpa del vino de California. El Cabernet Sauvignon, pues sí que era un vino ya con más cuerpecito, ya se podía tomar. Vamos, no hay nada que ver con un Rioja, evidentemente. Y los blancos bastante razonables, porque los valles fríos que tiene Napa le da bueno al vino blanco. Aprendí mucho de vino, eso también. Y que sepan además los que nos están siguiendo en el programa que además hay bodegas españolas allí. Muchísimas. La zona de Napa está infestada. Han hecho que mejore el vino, entre otras cosas. Había mucha bodega arriba y abajo. Tú también. En Chile muchísimo. En Chile también he aprendido de vino. Aprendí un montón. Así que estuvimos 2 años y a la vuelta, pues el que iba a ser... Porque se acabó el proyecto. Bueno, en parte se acabó el proyecto y en parte porque nosotros nos bajábamos a Los Ángeles a trabajar. Habíamos estado en la Bahía de California y estábamos en San José, para que nos entendamos, y nos bajábamos a Los Ángeles a trabajar con la USLA. Y habíamos hasta alquilado la casa y todo, y de repente, pues, que nuestros padres no están bien. Ya mi suegra estaba bastante grave, mi suegro también, y entonces tuvimos que tomar una decisión difícil, que fue volver. La familia manda. La familia manda. Volvimos a España y allí, pues, fue pura suerte. O sea, estábamos en Nueva York haciendo ya, pues diciendo, bueno, pues ya nos queda muy poco para estar aquí, nos volvemos a España y tal. Y me llama el que luego sería mi socio, que estaba montando una sociedad, que quería contar conmigo, que había visto mi currículum y que quería contar conmigo. Pues dije, bueno, pues si tampoco se pierde nada. Yo había pensado en tomarme unos meses de relax y ver qué iba a hacer con mi vida, pero a veces las cosas surgen como surgen. La gente valiosa suele pasar eso. Entonces David me llamó y llegué a Madrid, nos conocimos y pues la verdad es que nos entendimos desde el primer momento. Montamos una empresa, pues éramos 3 personas, éramos David, un socio y yo.
estábamos en una oficina chiquitita con solamente pues un par de puestos de trabajo y teníamos 4 proyectos fotovoltaicos que ellos habían conseguido, antes de que yo me incorporara, pues empezar con el tema de los papeleos y todo esto. Ya sabes que en España los papeles mandan. Yo me tenía que aprender todo lo que me había aprendido en California durante 2 años, me tenía que aprender el Real Decreto 661 y todo esto de golpe, porque no sabía nada. O sea, de España no sabía absolutamente nada. Los americanos me hablaban mucho de lo que estaba pasando en España, pero yo no sabía nada, ¿no? Entonces, de repente, pues monta un equipo. ¿Qué año era ese? No sé si lo hemos dicho. Pues era 2006, claro, yo me fui 2004, 2006, y no sabíamos, pero cuando te digo nada, nada, de nada, de nada, o sea, y se acababa... Pleno boom, ¿no? Claro, se acababa el tema del 661 pues en septiembre del año siguiente, y era septiembre del año 2006, o sea, nos quedaba un año. Sí, porque fue de 2006, yo recuerdo, hasta el 2009, que fue cuando empezó a... Fue tremendo. Entonces, imagínate, buscar un equipo de montadores, formarlo sin tener yo formación básica para eso, ingenieros eléctricos, o sea, todo. Había que buscar todo. Pues aparte de ser socia, era la directora. Era la directora general. Y no teníamos a nadie. O sea, montar un equipo de trabajo, montar todo. O sea, era una cosa impresionante. Entonces, pues la primera obra que hicimos, yo todavía me acuerdo de la risa que me entró porque voy a verla. Yo nunca había estado en obra, lo reconozco. Mi primer, digamos, desembarco a lo que es una obra es cuando entro allí. Yo siempre había sido una señora muy fina y muy delicada que me había dedicado pues a temas de marketing, a comercial, había sido directora comercial un montón de años, había estado en temas de lobby, pero nunca había estado en obra, jamás había estado en obra. Y de repente pues me voy a ver una obra, yo llamando a mi padre, que mi padre sí que había tenido una constructora un montón de años, papá, que me voy a ver esta obra, que es lo que tengo que mirar, mi padre muerto de la risa diciendo esta pobre mujer en qué lío se ha metido. Y entonces veo que me han hecho una zanja de 1,5 metros de profundidad. Digo, ¿y ustedes qué van a meter ahí abajo? Digo, si los cables van más levantaditos. Porque eso sí que me lo sabía yo de Teleco. Que nosotros estábamos, claro, yo me sabía dónde estaba el gas, el agua, la electricidad, y las telecos estaban por encima. Y yo, 1,5 metros. Digo, esto a mí no me suena. Digo, ¿ustedes qué van a meter ahí? Dice, no, que nos lo ha dicho el jefe de obra. Digo, pues el jefe de obra no ha hecho nunca una obra eléctrica. Digo, si esto con 90 centímetros va... Y entonces teniendo que rellenar la zanja las pobres criaturas que habían recibido aquello. O sea, era todo, pues eso, aprender. No había protecciones en continua. Nosotros somos los únicos, los fotovoltaicos que generamos en continua. No había protecciones en continua en el mercado. Cuando voy a hacer, ya había aprendido más en ese momento, ya habíamos terminado las obras, voy a hacer la revisión de comisionamiento, yo, que nunca había hecho nada de esto, me fijo. Digo, protecciones en alterna, digo, si yo genero en continua. Señoras que no hemos encontrado. Digo, pero es que esto le va a durar el día de la puesta en marcha. Al día siguiente esto explota. Y algunas se han puesto en marcha, sí. O sea, estábamos todos aprendiendo, tuvimos que hacernos las casetas de media tensión nosotros, o sea, aprendimos muchísimo. Fue una aventura. Para mí, que lo que más me gusta es aprender, una aventura. Ha habido momentos súper malos, o sea, estaba comiendo, todavía me acuerdo, con mi familia, en un pueblecito al lado donde poníamos en marcha una planta, que eran 30 instalaciones, porque en aquel momento estaba el rollo ese de los 100 kilovatios y todo este rollo. Y había que hacerlo en 30 trozos. Entonces veo que el de al lado es el de Iberdrola, el que pone en marcha los medidores. Y no había empezado ni con el primer plato y salgo disparada y le digo al señor, digo, yo le invito a comer, pero póngame en servicio los contadores, por favor, se lo pido, 30 contadores que tengo, póngamelo. Señora, pero si es que voy a otra obra, digo, que da igual, que yo le llevo, los pone en marcha y se vuelve. Digo, pero es que yo tengo 30 contadores y me faltan 3 días para la puesta en marcha. O sea, para que se cumpliera el tiempo. Fue muy complicado, yo creo que nos estresamos innecesariamente, compramos un montón de materiales carísimos, los chinos se hicieron ricos a costa de España, compramos los paneles exageradamente caros y montamos en un año 3 gigas. España cuando se pone, se pone. Luego tenemos la fama de que no somos trabajadores. Bueno, pues en un año montamos 3 gigas. Y recuerdo que empezaste la aventura también en Francia, ¿no? Y en otros países, claro, porque yo te conocí. Claro, empezamos, ¿te acuerdas? Con los invernaderos en Francia, que queríamos convertirlos a invernaderos fotovoltaicos, montamos invernaderos también aquí. En Canarias también estábamos con el tema de los invernaderos. Yo planté tomates en los invernaderos fotovoltaicos para demostrar que debajo del invernadero fotovoltaico se podía cultivar. E iba con los tomates a todas las administraciones demostrándoselo. La que era entonces en su momento jefa de servicio de Las Palmas me dijo, mira Miriam, esto tenemos que publicarlo, dice, porque es verdad que salen tomates. Digo, pues claro que salen tomates y salen mejor, y hasta la tuta absoluta, que era una mosca asquerosa que se comía los tomates por dentro. Digo, como no le gusta la luz,
con un poquito de oscuridad sale menos la tuta absoluta. Digo, así que véndalo usted por ahí. Digo, si es que encima no tenemos... O sea, fueron años muy, muy interesantes. España de repente se mete en esto, ve que no tiene dinero y de repente todo eso se echa para atrás. Entonces nos empiezan limitando a 1.250 horas las instalaciones. Fue algo terrible, terrible para todo el mundo. Y como yo no me puedo estar quieta, pues lo que hice fue hacerme las Américas. Si te parece, hacemos una pausa y seguimos hablando de tu etapa en las Américas. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplimos con todas las calidades. Además, disponemos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium, más exclusivo, con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratado por profesionales. Dirige Javier Pascual. Miriam, seguimos con esta interesante entrevista. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos contabas antes, empieza tu etapa en Chile, sigue tu vena emprendedora, quieres buscar nuevos retos, entiendo. No deja, Greenergy sigue funcionando, según entiendo, sigue existiendo todavía. Tú tienes relación con ellos, me imagino, pero allí montas tus propias empresas y empiezas a trabajar también, ¿no? Tanto con ellos. Explícanos un poco. Te explico un poco. Primero valoramos ir a México, que era el país así más grande en ese momento, pues no estaba al nivel regulatorio suficiente. Incluso lo hablamos con la Comisión Reguladora de Energía de allá y nos recomendaron que no. Y después de hacer toda una revisión del continente, vimos que Chile era el que estaba más avanzado en ese momento. Tenía una necesidad de energía, habían dejado de tener el suministro de Argentina y necesitaban energía. Entonces vimos que era la posibilidad allí en Chile, era interesante. Montamos la subsidiaria de Chile, de Greenergy en Chile, montamos también otra subsidiaria en México, pero las más y en Perú. Creo que esas fueron las tres primeras. Chile fue la primera en tener proyectos, evidentemente, porque el mercado estaba más maduro. Entonces, la primera planta que montamos fue una planta de 40 megas a unos 3 horas o 4 de Santiago de Chile. Uh-huh. Ya no estábamos en el norte grande, estábamos en el norte chico. Ellos separan muy claramente lo que es la parte... ¿Qué tamaño son las plantas allí? Porque me imagino que en el desierto de Atacama también se hacen. Mira, las plantas son enormemente grandes. Es el primer país que supera los 100 megas, 200 y 300 por planta, que eso en España no lo habíamos visto hasta ahora. ¿Qué superficie son 200 megas? Pues en aquel momento 200 megas eran 400 hectáreas. Ahora son menos porque los paneles son más densos. Pero nosotros nos focalizamos en el área que llamamos el área central. ¿Y por qué? Pues porque allí el gran consumidor de energía realmente es Santiago de Chile. Consume el 45% de la energía del país. Todo el mundo se va a las mineras y realmente quien consume somos los consumidores normales, tú y yo. Somos los que estamos en grandes ciudades los que promovemos el gran consumo. Entonces nos fuimos a la primera planta de 40 megas, pero también tenía una planta pequeñita de 3. Ahí hicieron un modelo muy interesante que se llama los PMGDs, que son hasta 10 megas, que está obligada la compañía eléctrica a comprar la energía para vendérsela a la red de distribución. Uh-huh. Eso potencia muchísimo el que haya autoconsumo en el futuro, porque es la manera sencilla. Tú estás generando en distribución y consumes en distribución. No tienes pérdidas o disminuye las pérdidas de una manera brutal. ¿Entiendes? Uh-huh. También Chile fue muy efectiva en el autoconsumo que se llama net metering, o sea, que te restan en la factura lo que has generado de lo que has consumido.
Eso es una cosa fantástica. ¿Al mismo precio? En alta tensión sí al mismo precio, en baja no, pero es fantástico porque tú imagínate todas las empresas que van en alta, en Chile van todas en alta, el poder decir, mira, yo estoy generando 100 kilovatios y estoy consumiendo y me los quito directamente sin tener que hacer nada. Y es súper fácil el procedimiento y le pido de verdad al IDAE que copie el procedimiento de Chile, que es maravilloso. De verdad, se llama net metering, la ley es divina, llega hasta 300 kilovatios y es una cosa perfecta. Te has tenido que aprender toda la normativa, trabajar con los ministerios, hacerte amiga de gente importante. De la SEC, de la Superintendencia pero al de final, Energía y tu impresión es que nuestra administración es extremadamente compleja. Nuestra administración es muy compleja y es muy sencillo. Tú allí vas a hablar con la subsecretaria de Energía y es una señora que te atiende, o sea, la llamas por teléfono y te atiende. O sea, es maravilloso. O sea, yo he tenido 4 gobiernos desde que llegué a Chile. Empezó Piñera, luego estuvo, creo que Piñera, Bachelet y Piñera de nuevo y ahora está Gabriel Boric. Ya llevo 4. Yo he hablado con sus secretarios y ministros de Piñera, de Bachelet, de Piñera otra vez y ahora de Gabriel Boric. No soy nadie, o sea, no soy nadie importante. ¿Entiendes? No soy una organización, no soy nadie. Llamo por teléfono, te atienden y vas a verles. Te lo contaba lo del ministro de Hacienda, Briones, que para mí es... Va en metro. Va en metro y le pides que por favor dé una charla en la Universidad de Chile y va y la hace. O sea, son gente súper accesible. Súper accesible. Es un señor que tiene un Twitter y te explica todas las normas que sacó en la pandemia, te las explica en Twitter. El lenguaje normal y corriente para que un ciudadano de a pie entienda lo que está haciendo. Eso yo no lo he visto en España. De verdad. ¿En tu opinión respetan, por ejemplo, la experiencia tuya en Chile, respetan la administración? La administración está muy... ¿O es como en este país, de lo cual me quejo públicamente, en que la administración cada vez está más denostada y los funcionarios, y cargamos los ministerios y los partimos y los cargamos de cargos políticos, con lo cual los funcionarios cada vez van a estar menos motivados? Es que no hay yo creo que es importante. No hay funcionarios en Chile. Es que es una cosa maravillosa. Son trabajadores que trabajan para la administración pública, pero no son funcionarios. ¿Entiendes? Entonces, claro... ¿No juran la Constitución? Juran la Constitución, que ahora, por cierto, están en cambio, pero no tienen el tema este de que no les puedas echar. Si un señor no funciona, lo echas. Punto pelota. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que cambia de gobierno? Pues, oye, hay señores que a lo mejor eran más afectos al partido que entró y pueden salir, ¿vale? Pero hay otros que no. Hay otros que han permanecido con 4 gobiernos diferentes. O sea, no tiene nada que ver. El que no sean funcionarios de carrera puede tener sus cosas buenas o sus cosas malas. Lo bueno que tienen es que realmente son gente que se la valora por sus méritos. Por ejemplo, la administración de Hacienda, que allí se llama impuestos internos, para mí son un 7, buenísimos todos. ¿Por qué? Porque son gente que se ha formado, tiene su máster, etcétera, etcétera, y cada día quieren crecer. Entonces, tú vas con un problema, yo tengo ahora un problema porque nos hemos hecho subsidiariamente responsables las empresas de las deudas de los trabajadores durante la pandemia. Bueno, pues vas y se lo explicas y ellos terminan ayudándote. Todos los problemas que yo he tenido con la administración chilena me han ayudado. Impresionante. Os habéis hecho subsidiarios de los... Sí. Eso es que en la pandemia pasaron cosas un poco difíciles. Bueno, pasó esto. Chile ha sido un país que me ha enseñado muchísimo de autoconsumo, pero autoconsumo grande, claro, enormemente grande. Y bueno, he tenido que venir a España a descubrir otro tipo de autoconsumo un poquito más pequeñito. Pero allí he aprendido todo lo que realmente sé de plantas grandes. En España no se hacían plantas de 200 megas ni nada de eso cuando yo me fui. Creo que la planta más grande que se podía hacer en España era 10 megas cuando yo me fui. Y allí hemos estado en varias de 200. ¿Y sigues teniendo a las empresas? Sigo teniendo las empresas. Cedí, como ya me vine aquí a España por razones también familiares, pues tuve que ceder mis proyectos a una empresa. Estoy en un acuerdo de reparto de participaciones sociales. Ellos hacen las obras, yo traigo los proyectos. A mí me encanta la labor comercial, no puedo dejar de vender, es lo que creo que me apasiona más. Y bueno, pues ahí están haciendo un montón de megas y yo pues hablo con los clientes para saber que no me están haciendo ninguna pieza muy gorda. Algunas las hemos hecho mejor, otras peor. Ha sido estos 2 años muy difíciles en poder conseguir los materiales y la gente, pero la verdad es que ha sido todo un aprendizaje a lo bruto. Han tenido que aprender a lo bruto, no les ha quedado nada. Ahora mismo creo que están haciendo 8 obras en paralelo en la zona central y algunas en la zona norte, además. Y eso para un grupo que es un grupo constructor, pero se dedicaba a la construcción, digamos, civil, ¿no? Y a grandes subestaciones y a grandes líneas, pero nunca se había dedicado a fotovoltaica. Hemos tenido que aprender desde cero y bueno, pues bien, aparte está mi equipo metido, ¿no? Pero hemos aprendido.
hemos aprendido. Todos nuestros clientes son multinacionales inglesas o americanas o chinas. O sea, el gran inversor en Chile, de verdad, no es chileno, desafortunadamente. China, muchísimo. China es el gran inversor que tienen ahora mismo en el tema este. También hay grupos americanos muy fuertes y muchísimo fondo de inversión. Suizo, por cierto. Pero es obvio, China es una potencia industrial tremenda, genera mucha riqueza y hay muchos chinos ricos. Y hay muchísimos chinos ricos. Entonces hay eso. Bueno, te obliga a hacer todo en inglés, al final es casi mejor. Digamos que te aíslas un poco, es un lenguaje, digamos, común, todos estamos en igualdad de condiciones, chinos y españoles y demás, todos tenemos que hablar un idioma que no es el nuestro. Y la verdad es que muy interesante. Y la relación con la administración se ha ido complicando en el tema de dar de alta las plantas, pero porque ya hay muchas plantas. ¿Entendéis? Entonces, es diferente a España. En España tú no puedes entrar si no hay capacidad. No, tú entras en Chile si no hay capacidad. Tú te diferencias por precio. Vendes la energía. Entonces dices, que no hay... Pues es un modelo mucho más dinámico. Es un modelo de demanda y oferta muchísimo más dinámico. ¿Cuánto tiempo te ha durado que todavía dura? Todavía dura, pero yo monté mi primera empresa, que fue la subsidiaria de Greenergy, en el año 2012. O sea, que hace 10 años. 10 años tu aventura en Chile. En diciembre del 2012 creamos la primera filial. Vamos a hablar un poco de, si me lo permites, de cómo has enfocado, porque yo creo que, sobre todo, las mujeres que nos estén escuchando se pensarán, ¿y esta mujer tiene 2 hijos? ¿Cómo ha tenido 2 hijos? ¿Ha tenido un marido? ¿Cómo el marido todavía sigue estando a su lado? Porque en Chile te fuiste sola esos 10 años. Se está yendo y viniendo. Cuéntanos un poco. Fue horroroso. Cuéntanos un poco cómo una mujer se enfrenta con esos retos. Fue tremendo, porque yo ya había tenido periodos de haber estado viviendo fuera de mi país, pues cuando me tocó el tema de Bélgica. Entonces, claro, pero Bélgica es distinto. Tú te tomas un avión un lunes y te vuelves un miércoles, o cuando viví en París, exactamente igual, ¿no? O sea, podía estar 2, 3, 4, hasta una semana entera fuera de casa, pero no estaba meses fuera de casa. Entonces, cuando yo me voy a Chile, ¿no? Y empiezo a pensar que hay que montar la filial y todo eso, pues al principio era pues 2 semanas allí, me volvía, tal. Y en ese momento mis hijos eran adolescentes, una edad bastante complicada para hacer un movimiento. Yo creo que es peor la adolescencia que cuando los niños son chiquititos. Y bueno, fue horroroso. O sea, yo creo que he tenido más millas de Latam y de Iberia que nadie en el mundo mundial, porque es que no paraba de moverme de un lado para otro, pero es que no había otra manera de hacerlo. Al principio, cuando montamos la filial de Chile, yo pensé que con 2 semanas allí y 2 semanas acá se podía hacer. Luego me di cuenta que tenía que extender los periodos, porque en 2 semanas no me daba tiempo ni siquiera a cerrar reuniones, ¿vale? Entonces ya empecé con 1 mes, luego con 2 meses, o sea, se complicaba bastante. Mi marido, afortunadamente, tiene la suerte de ser profesor y me podía acompañar en muchos momentos que no tenía que dar clases. Mis hijos se hicieron los tíos más autónomos del planeta, claro que se le va a hacer. Pero ya eran mayores, ¿no? Eran adolescentes, pero bueno, a Guillermo le inventé 50.000 veces a que estudiara, porque había un colegio bilingüe al lado mío y yo decía, uy, Guillermo aquí la va a petar, pues un niño, la verdad es que no es porque sea mi hijo, pero muy guapísimo. Y entonces yo decía, las chilenas le van a encantar, es una criatura así, ya era grandísimo, ya medía casi 1,80 m con 13 o 14 años. Pero nunca quiso. Vinieron a Chile varias veces, les encantaba, sobre todo el sur, que es bellísimo. O sea, el sur, que es un verde que no verás en la vida. O sea, el sur de Chile es impresionante. O sea, yo no tengo palabras para la belleza del paisaje de Chile, pero no quería. Entonces, claro, le obligaban a su madre a ir y venir y a su padre también. O sea, hemos viajado, ya te digo, mi marido y yo creo que no hemos hecho más kilómetros en nuestra vida. Yo creo que nos dicen un viaje de 14 horas y lo tomamos de la manera más maravillosa. Al final, tus hijos se han desarrollado estupendamente porque pero creo que calla, los que lo ya que fue peor, criaditos. que cuando estaba yo ya diciendo, bueno, pues a ver qué hacemos, si movemos la familia a Chile o qué es lo que hacemos, el mayor, que estaba empezando la universidad, había empezado la universidad en España y nos dice que no le gusta la universidad en España, que es aburridísima y que él quiere volver a Estados Unidos. Bueno, pues nada, pues mira a ver, como él había estudiado en un colegio bilingüe, pues mira a ver qué vas a hacer, y le sale a Australia. Y se fue a Australia, ya ha estudiado toda la carrera en Australia, ha estudiado 2 carreras. 24 horas de avión. Ahí está. Eso ha sido tremendo. O sea, Claudio en Australia, mi marido y yo moviéndonos entre España y Chile, Guillermo en España, o sea, un follón. ¿Tu hijo acabado ya en Australia o todavía? Mi hijo acabó ingeniería química, hizo el master degree también en no sé qué procesos químicos, no sé, la verdad es que le va súper bien. Que se dedica al hidrógeno. Le he dicho que se dedica al hidrógeno, ha estado en 2 farmacéuticas ya
Hombre, con esto de la pandemia, evidentemente las farmacéuticas era obvio que iba a caer en alguna farmacéutica, pero le he metido el venenillo del tema del hidrógeno, le encanta, porque además es un tío que tiene una curiosidad brutal y es que es el momento. Y Australia tiene instalaciones enormes. O sea, si decimos aquí, solamente en Queensland han hecho instalaciones de 600 megas. Pero en España, y mírate el programa de la semana pasada, España tiene un montón de inversión también. España tiene, fíjate tú, tiene que duplicar la potencia. Ahora mismo tenemos una potencia de 110, 115 o 120 gigavatios, y probablemente usemos solamente 60 en punta. ¿Por qué tenemos tanta? Porque tenemos mucha energía instantánea que en muchos momentos del año no se usan. La vamos a tener que duplicar para sustituir a todas las instalaciones de carbón, gas, etcétera, etcétera, y tener una matriz absolutamente limpia. ¿Eso qué va a significar? Va a significar sistemas de almacenamiento, hidrógeno. O sea, yo creo que a partir de ahora, si ha sido bonito todo lo que nos ha pasado desde ahora hasta acá, el futuro es absolutamente apasionante. O sea, para la gente que tenga ahora 20, bueno, mi hijo tiene ya 28 años, pero los nuevos profesionales se enfrentan a unos retos absolutamente maravillosos. ¿El pequeño ya acabó la carrera también? El pequeño hizo cine. Ese es el humanista que tenemos en la casa. También toca la trompeta. Digo, no es la trompeta, es el clarinete. El clarinete es el que, sí. Cine, clarinete, ya sabes. Sí, y ahora está estudiando ingeniería informática. O sea que al final pues todos caemos en la ingeniería, pero pasando por una serie de etapas, porque es verdad que tenemos esa base. Mi marido pinta maravillosamente bien. O sea, tenemos una locura allí toda la familia por el lado, digamos, del humanismo, y yo canto. O sea, me aguantan. Allí en Chile canté 10 años en público. O sea que... Yo te dejo cantar si quieres. No, lo malo es que me dejas y canto. Entonces, porque hay que hacer algo diferente para quitarte el estrés. Pero si te refieres a cómo se lleva que una mujer trabaje fuera, como me ha pasado a mí, sí. No es fácil, pero creo que una cosa buena que les ha dado a mis hijos es la independencia. O sea, yo creo que ellos han sabido valorar los momentos de calidad. Ahora mismo mi hijo está en España, se vuelve mañana a Australia. Nos reunimos todas las familias. Yo creo que somos la familia que aprovechamos más los momentos. O sea, no hay momento que nos aproveche. Somos familias grandes, venimos de ser muchos hermanos. Yo tengo solo 2 hijos, pero mi marido y todos mis, digamos, los maridos y mujeres de mis hermanos son también familias numerosas. Cuando nos juntamos somos mucha gente y nos juntamos muy a menudo. Aprovechamos los momentos de calidad. Yo creo que nos hemos tenido que dar cuenta que no es importante el estar todos los días, sino sobre todo la calidad del momento. Y ahí hay que aprovechar eso. Y eso es lo que hemos aprovechado. Me habré equivocado 50 veces, seguro. Y habré tomado decisiones equivocadas, seguramente. Pero he hecho lo que mejor he podido hacer, que es darle lo mejor a mis hijos, que era cuando podía estar con ellos de calidad. Bueno, yo creo que al final los hijos, dice la gente simple, a mí me gusta decirlo también, ¿no? Que si se les da cariño y buen ejemplo, al final salen bien. Es importante darles cariño y buen ejemplo, ¿no? Porque cuando fallan esas dos cosas, ese es el problema. Ese es el problema. Yo estoy muy contenta. Ahora estoy cuidando a mi madre y yo espero que eso que han visto que hemos hecho mis hermanas y yo cuidando a mi madre, ellos se den cuenta que también algún día van a tener que hacerlo. O sea, esto nos toca, esto más tarde o más temprano nos toca, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es un momento de la vida que te das cuenta que es mucho más importante. Yo estas semanas que hemos tenido que tomar decisiones difíciles, mis hermanas y yo, nos hemos dado cuenta que lo más importante en nuestra vida ha sido nuestra madre y nuestro padre. O sea, mi padre murió hace años, pero mi madre la hemos cuidado como si fuera una pequeña, ¿sabes? El último vestigio de lo que ha sido nuestra vida en familia. Nos hemos quedado huérfanos de padre hace muchos años. También mi marido se quedó huérfano muy pronto y al final pues la única que se ha quedado digamos como una campeona ha sido mi madre y la hemos cuidado pues todo lo que hemos podido. Desafortunadamente pues la cabeza al final la ha perdido, pero es curioso, de vez en cuando recuerda mejor que nosotras muchas cosas de las que le ha pasado y estoy muy orgullosa de que al final... Si te escucho, no creo que tengas muchas cosas que recordar que te gustaría cambiar. Creo que has hecho siempre lo que querías hacer. Yo creo que no, yo creo que... Y has encontrado la forma de organizarte para poder tener todas las partes de tu vida, tanto la emocional como la profesional. Yo creo que no. Yo no soy de arrepentirme, Yo creo que es mejor cometer un error y aceptarlo que arrepentirse. O sea, que no te sirve de nada arrepentirte. O sea, lo importante es no volver a cometer el error que cometiste, evidentemente. Pero yo creo que la vida me ha dado muchas oportunidades, me he aprovechado de todas ellas de la mejor manera posible y estoy contenta con la vida que he tenido y con la vida que espero tener, porque como ahora tenemos tanta esperanza de vida, pues espero ser una abuelita peleona y seguir dando latas si al último día. Si llegas a los 100 día. no vas a ser noticia. Efectivamente.
Efectivamente. Ya no ahora van los ni japoneses periodistas. llaman por 120 y tantos, o sea que ya no. Espero comer mucho pescado omega de este famoso que dice que eso Bueno, el pescado en Chile es bueno también. muy bueno. El pescado y el vino, inmejorable. El congrio. Yo a todo el mundo que vaya a Chile les recomiendo buen congrio. Sí, Y, realmente el vino además en Chile es calidad-precio, es espectacular. es que es muy peligroso, porque realmente tienen precios muy buenos. O sea, yo ahora he traído un espumante de allá y lo comparas con el cava de acá y con perdón, pero es mejor el espumante de allá. Y te da mucha pena decirlo, pero es que claro, es que tienen unas extensiones de terreno que cómo no les va a salir más barato. Si es que tienes una instalación de 30 hectáreas y te consideran un enano. O sea, y es que estás hablando de centenas de hectáreas cada una de las bodegas. Son enormes, son absolutamente enormes. Pero hay ya mucho europeo haciendo vino allí. Si alguien quiere, yo le doy buenas referencias de un vino que hace un suizo que lo hace a la europea y es absolutamente fantástico. Bueno, aparte de la parte humana, parte de tecnología, que este programa también se carga de tecnología, creo que es importante también porque todo el mundo está pensando, hay muchos amigos míos que ya se han puesto el tejado renovable. Estás trabajando ahora con una empresa que se dedica sobre todo al tema del autoconsumo, también en el doméstico, etcétera, etcétera. Sí, Contigo Nos Energía quedan unos cuantos minutos. Contigo Energía es una empresa que se dedica y su vocación fundamental es el autoconsumo, ¿vale? Entonces, le da tanto al autoconsumo domiciliario como al autoconsumo industrial. Domiciliario tenemos la suerte de ser el partner de IKEA, o sea, no creo que podamos tener mejor acompañante de viaje para esto. Es cierto que tenemos otras asociaciones que no puedo comentar porque algunas están bajo NDA y espero que pronto nuestra directora de marketing las pueda publicar en todas las redes, pero la más importante es IKEA. IKEA ahora mismo es una manera de medirte todos los días, porque son clientes que se enfadan porque no les entregas a tiempo o están súper felices porque les has hecho la instalación no solamente a tiempo, sino con calidad. Para nosotros es la medición real de lo buenos o lo malos que podemos ser. Había un concepto antiguamente en Alcatel que le llamamos la mala calidad, que era cuando había errores en fabricación. Bueno, pues aquí la mala y la buena calidad se mide simplemente haciéndole una entrevista o una encuesta a nuestros clientes. Y ahí lo sabemos. Ahora estamos pasando un momento difícil, como todo el mundo, con el tema de los materiales. Curiosamente tenemos los almacenes llenos de paneles, de inversores, de 50.000 cosas y a veces nos falta el toroidal. Esto nos ha pasado con todo este tema de la pospandemia. Pero también trabajamos en el mundo de la industria. La industria fundamentalmente pequeña y mediana empresa, pero también gran empresa y gran corporación. Este año es el primer año que firmamos contratos ya multimegavatios, o sea, ya estamos hablando de 10, 20, 30 megavatios para un solo cliente. Eso no nos había pasado hasta ahora. Y también hay que decir que eso se produce porque hay una gran necesidad por parte del sector industrial de diversificar sus costos. O sea, la energía es un costo muy importante para la industria española, para la industria en general, y date cuenta que los costos se han multiplicado por 3 en el mercado. Entonces, evidentemente, no se traslada 3 veces a los clientes porque este es el intradiario y, evidentemente, los clientes tienen asegurados muchos de ellos sus costos a medio y largo plazo, pero aún así han notado la diferencia y la subida. Todas las renovaciones han ido a indexado, con lo cual la gente está pagando mucho más. Entonces, el poder dar autoconsumo, el que el cliente se beneficie de que la energía la está produciendo y autoconsumiendo en el mismo sitio, tiene 2 ventajas. La ventaja primera es que tiene un coste fijo ya asegurado durante cierto tiempo y ese coste fijo es difícilmente superable por la red a medio y largo plazo. Y por otro lado tiene el tema de que no hay pérdidas. Y es fundamental que la energía no tenga pérdidas. Cuando nosotros estamos generando en Garoña y estamos consumiendo en Madrid, las pérdidas son brutales. Eso lo sabemos todos los que somos de este sector. Y llevamos años con ese modelo. El modelo que estamos construyendo entre todos los contigos que hay en el sector es que la energía se convierte en generación y distribución periférica. Dejamos de ser centralizados y empezamos a ser periféricos. Hablábamos el otro día con y eso es fundamental para reducir pérdidas, fundamental. Y yo le pido desde aquí al IDAE que haga una cosa que tiene que hacer, porque si no, esto no funciona. Y es que el autoconsumo tiene que ser a nivel de su estación, que yo pueda generar en cualquier parte de la subestación y poderla consumir en otra parte sin pagar peaje o pagar el peaje de lo que es la línea de distribución exclusivamente. A ver, tú le estás diciendo lo mismo que ocurría en las telecomunicaciones al principio. En España Exacto. No, porque nos cobraban por llamar desde la misma centralita. Pero en Estados Unidos yo cuando llegué me sorprendía. Dice, no, si no cuesta. Dice, porque estamos en la misma zona. Claro, efectivamente. ¿Tú te acuerdas cuando estaba la llamada local, la de larga distancia y tal? Y hacías una llamada de larga distancia en España y te cobraban un dineral. Y hacías una llamada municipal en el área metropolitana y no.
Tenemos que ir a ese concepto. Si no vamos a ese concepto, no vamos a hacer que el autoconsumo aumente. Y es fundamental que el autoconsumo aumente porque le estás quitando generación centralizada que al final son pérdidas. Y es fundamental hacer eso. Y sobre todo poder compartir también tus excedentes. Ahora mismo para compartir excedentes solamente lo puedes hacer con vecinos tuyos o con que estén a 500 metros. Hay empresas tan grandes que los 500 metros es simplemente casi... ¿Pero se puede con los vecinos? Sí, a 500 metros sí. A 500 metros se puede. ¿Hay que ponerse de acuerdo con ellos o lo hacéis vosotros? No, lo hacemos nosotros. Nosotros, date cuenta que contigo también es comercializadora. Entonces le hace el paquete completo, le hace la instalación y además le hace el reparto de excedentes a los vecinos. Ya llevamos varias experiencias en ese sentido, tanto en el área industrial como en el área residencial. No es fácil, porque tú sabes que en España los papeles nos pierden, somos así. Pero bueno, yo creo que se va adquiriendo esa experiencia. Claro, eso está muy bien. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que en Francia, en lugar de ser 500 metros, son 20 kilómetros. Hace más lógico. Claro. Y por eso nosotros queremos que eso se amplíe a nivel de estación. Pero eso permite que hagáis campañas en urbanizaciones. Yo estoy seguro que si vais a mi urbanización ya hay 4 tejados. Lo mismo, se cambian todos. Y ya tienes 6 o 7 vecinos que se están beneficiando. Y ahí entraría el blockchain, como tú dices, porque ahí es mucho más interesante hacer una microgrid, ¿sabes? Y entonces ir compartiendo cada uno. Pero como es tan difícil hacerlo con el tema de los coeficientes y todo eso, porque es súper pesado, casi es mejor hacer compartir virtualmente con el blockchain. Por eso digo que la gente joven tiene para poder desarrollar todo lo que se les ocurra. Delante de ellos tienen un futuro maravilloso. Que nos agradezcan a los que somos viejitos, que se lo hemos dejado bien preparado para un desarrollo. Esto es increíble. O sea, otra vez estamos ante un cambio tecnológico absolutamente brutal. Y luego, a nivel de red, la incorporación del hidrógeno. Si España va a tener... almacenamiento, lógicamente. Pues sí, vamos a tener 200 gigavatios de potencia. ¿Qué vamos a hacer con toda esa energía instantánea que podemos perder puntualmente? Eso se tiene que meter en algún sitio. Ahora mismo el hidrógeno solamente es compatible económicamente hablando para el tema de transporte porque tenemos los precios del petróleo absolutamente disparados, pero pronto será compatible también con el tema del gas. Entonces, o lo hacemos ahora o perdemos... digamos, la posición estratégica de ser de los primeros. Y España tiene más sol y más viento que la mitad de los países europeos. Tiene que aprovecharse de una vez de ser el clúster energético de Europa. A ver si lo escuchan los de ahí arriba y hacen un pedazo de interconexión con Europa, pero grande de verdad. Esa es otra que comentábamos también en el programa grande anterior. De verdad. No 4 gigas, que de verdad que tiene que ser grande, que tenemos que estar en 20 o en 30 gigas, que es que Europa necesita nuestra energía. ¿Es así? Y somos el único país, que poca gente lo sabe, que tiene interconexión con África. Muy bien, Miriam. Desde aquí animamos a los seguidores del programa a que... Yo he visto vuestra web y está muy bien y además te permite hacer una simulación. Y una cosa que me ha gustado, además, no hace falta dar el correo, ni te dan la lata, ni nada, pero te dice más o menos lo que puedes obtener. Deja el correo y te ayudamos y te hacemos una televisita y entonces te asesoramos sobre tu mejor instalación. No, pero me parece bien y me parece bien además que la gente explore esas posibilidades y me parece muy interesante lo que has dicho, además de poder agrupar una serie de vecinos o amigos que tengas cerca y que podamos todos beneficiarnos, ¿no? de esa venta de energía. Muchísimas gracias, Miriam. Ha sido para mí un placer, como siempre, hablar contigo. Se ha hecho corto el programa, pero creo que hemos cubierto toda la trayectoria de tu vida, que creo que es impresionante y que demuestra que has sido una gran profesional y también una gran mujer y, como no, también una impresionante madre de familia que ha sabido hacerlo en todos los aspectos de su vida. Enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Siempre es un placer. Cuando tú quieras. Volvemos. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna have